A ver, tú influencias a un montón de gente. Y lo interesante es qué haces con eso, ¿no? ¿Qué haces con esa influencia? El carácter no es el temperamento. Tú puedes tener temperamento y decir, la gente dice, tengo un carácter horrible. No, puedes tener un temperamento horrible, pero carácter es la capacidad de sostener tus decisiones. Porque no es lo mismo lo que genera tu negocio hoy que lo que generaba hace 5 años. Esa es la realidad. Pero la pregunta aquí es, ¿tu vida espiritual es la misma que hace 5 años o no? ¿Cómo podemos pedir ayuda si no creemos que la necesitamos? Claro. Puede bajar Dios mismo y presentarse enfrente de ti, pero si tú no reconoces que necesitas ayuda, nunca vas a poder recibir esa ayuda. Pero lo interesante es esto, ¿qué te motiva a seguir? Wow, okay. Eso es lo que cambia la narrativa completa. Resultados, más resultados, más resultados, más resultados, más resultados, más resultados. Y al final te vas a encontrar con que ningún resultado llene ese vacío. Y puedes tener 300 empresas, 500 empresas, 5,000 empresas, pero hay un vacío en el cual no hay plenitud. Dios quiere que sea más, pero la realidad es esto, que el dinero o el éxito financiero nunca va a llenar vacíos espirituales, va a llenar vacíos naturales. No es que pares o no pares, porque nunca vas a parar. ¿Cuántos cursos hay para vender? Miles. Hay unos que son humo. ¿Cuántos cursos hay para sostener la confianza? Cuando nos queremos brincar procesos, cuando nos queremos brincar esos aprendizajes, cuando nos queremos saltar principios por velocidad y por alcanzar el logro rápido, al final del día, tarde o temprano en el negocio nos va a pasar una factura, y una factura que nos puede dejar en la lona. Y bienvenidos a Inversiones y Negocios aquí en Telefórmula. Y como siempre, trabajamos para traerles información de altísimo valor para sus negocios, para sus inversiones, para una mejor toma de decisiones. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial con Joel Irazábal, el cual es empresario, conferencista y líder de una red de empresas con presencia en los sectores restaurantero, financiero, educativo y musical. Es además de un líder, él a los 22 años vivió una gran experiencia que redefinió su perspectiva sobre el propósito, el liderazgo y el éxito. Actualmente también él es fundador y pastor principal de Un Propósito, una iglesia que comenzó en la Ciudad de México y que hoy impacta a miles de personas. En los últimos años ha compartido escenario con líderes, empresarios y tomadores de decisiones en diferentes naciones. Él también, además, actualmente enfoca su mensaje en una pregunta que cada vez más empresarios y profesionales se hacen. Y esta pregunta es: ¿posible construir negocios exitosos sin perder de vista los valores, la integridad y la dimensión espiritual de la vida? Hoy nos acompaña para hablar precisamente de esto, de la conexión entre los negocios y Dios. Así que, bienvenido. ¿Qué onda? Joel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, qué bueno vernos por acá. Igualmente un gusto volverte a ver y poder platicar con una persona que hoy en día un propósito dentro de los negocios. El tener éxito en los negocios, el tener éxito en las inversiones a veces hace que nos perdamos en otras cosas, en la parte familiar, en la parte espiritual, y creo que eso tú lo has hecho muy bien y hoy es parte de tu mensaje, ¿verdad? Claro. Y precisamente vamos a hablar de eso el día de hoy, pero bueno, ¿cómo se describiría actualmente Joel en el mundo de los negocios? Pues creo que es muy sencillo, o sea, he entendido los negocios de una manera un poco diferente y creo que cuando tú entiendes los negocios de una manera diferente, el enfoque, la visión y el propósito cambia, ¿no?, en tu vida. Si hablamos de negocios, creo que la forma de ver los negocios son como una plataforma. Si quien no lo ve como una plataforma de influencia y solamente los ve como una fuente de recursos, una fuente de dinero, estamos perdidos ahí, ¿no? O sea, creo que el ver los negocios con esa responsabilidad, el ver los negocios con el entender que la posición de tener una empresa o estar al frente de una empresa o en los bienes raíces es una manera de influenciar. O sea, a ver, tú influencias a un montón de gente y lo interesante es qué haces con eso, ¿no? ¿Qué haces con esa influencia? Es posible tener, como lo decías ahí, es posible tener ética, valores
o tenemos que entrar bajo el régimen del mundo del que tranza no avanza, Claro. ¿no? Y el que no tranza no avanza, perdón. Y creo que eso así me definiría, ¿no? Una persona que a través de, lo voy a decir así, de un encuentro con Dios, de encontrar una estabilidad entre lo financiero, entre los negocios y la vida espiritual, he encontrado una plenitud, que creo que es algo muy difícil de ver hoy en día, la palabra plenitud. Y mi llamado y mi misión es tratar de darle a la gente esas herramientas para que puedan vivir en plenitud, ¿no? Para que puedan entrar a esa plenitud o a esa estabilidad entre lo espiritual y los negocios, entre lo espiritual y lo financiero. Es muy fácil perderte en los negocios, es muy fácil perderte en esto y también, no me dejarás mentir, entre más alto llegas, más solitaria es la cima. Sí, es muy fácil perderse y tú que convives con cientos de empresarios, los escuchas, ¿cuál es el principal problema que hoy tiene el empresario en esta parte que comentas de perderse? ¿Por qué se pierde? ¿Dónde está el dolor del éxito? Porque el éxito tiene un precio. El dedicarle tantas horas a tu trabajo, tantos días, tantos años, incluso hace que te pierdas. Pero ¿qué es perderse? ¿En qué momento se pierde? ¿Cuál es ese momento de quiebre que normalmente todos o muchos empresarios tienen? Es que, a ver, yo creo que un negocio no solamente te muestra, ¿no?, la capacidad de vender o la capacidad de lo exitoso que eres, sino que creo que también un negocio o una empresa revela el carácter. Oh, wow. Y el carácter no es el temperamento. Tú puedes tener temperamento y decir, la gente dice, tengo un carácter horrible. No, puedes tener un temperamento horrible, pero carácter es la capacidad de sostener tus decisiones. Y yo creo que cuando la gente empieza, porque así son los negocios, empieza a tener presión, todos hemos tenido presión en nuestros negocios, todo empresario ha pasado por crisis en sus negocios. No hay uno que me digas que no, tú has tenido. ¿Cuántas crisis te gustan? Ayer, antier, anteayer. ¿No? Entonces, Sí. realmente, la crisis, la presión, también el éxito revela tu carácter. Y creo yo que donde estamos perdidos es que le hemos dado tanto peso al éxito o a lograr los resultados que hemos dejado a un lado el madurar el carácter o el crecer el carácter, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos envolvemos tanto en conseguir el resultado, que dejamos a un lado todo lo demás. Dejaste a un lado la familia, dejaste a un lado tu paz, Claro. dejaste a un lado dormir tranquilo, ¿no? Entonces, creo que dos cosas he encontrado como un denominador en todo el mundo empresarial, amigos, compañeros, socios, y es paz, la falta de paz y la familia. Wow. Creo que esas dos cosas es donde está la mayor crisis. Y creo que también está la mayor crisis en la sociedad, la familia. ¿Y vale la pena? ¿Vale la pena perderse esta parte de perder la paz, perder la familia, familias destruidas, matrimonios destruidos por alcanzar un éxito empresarial? No vale la pena. Y ese es el meollo del asunto. O sea, la gente, y creo que uno de los grandes problemas es que la gente desasocia lo espiritual de lo financiero. Y ese es el mayor error. No puedes desasociar lo espiritual. No puedes tener un crecimiento financiero más allá de tu crecimiento espiritual, más allá de tu crecimiento en el carácter. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo financiero te va a aplastar. O sea, así como tus finanzas crecen y así como tu negocio crece, porque no es lo mismo lo que genera tu negocio hoy que lo que generaba hace 5 años. Esa es la realidad. Pero la pregunta aquí es, ¿tu vida espiritual es la misma que hace 5 años o no? Aquí viene lo interesante, porque la gente se enfoca en el resultado, pero ¿tu vida espiritual creció? ¿Tu carácter maduró? ¿Eres el mismo niño de hace, cuando tenías 18 años, pero ahora con un montón de billete? Claro. Ahí es donde viene la onda, ¿no? Creo que el perseguir resultados y olvidarte de madurar en el carácter, olvidarte de tu vida espiritual, es donde empieza a fallar todo, ¿no? ¿Y qué éxito es suficiente? Una empresa, 5 empresas, una sucursal, 100 sucursales, 1.500.000 millones. ¿Dónde es suficiente? La pregunta te la digo a ti. ¿Dónde es suficiente? ¿Dónde paras? ¿Dónde paras? ¿Dónde paras? O
o cómo paras, porque a veces incluso quieres parar, pero no. Más bien creo que eso es la pregunta, ¿no? No puedes, porque ya tienes una responsabilidad. Aquí tú mencionaste algo muy sabio que dice: carácter es la capacidad de sostener tus decisiones. Entonces, tú ya tomaste una decisión donde ya hay 100, 200, 300 empleos, Correcto. dependen de esa decisión que tú tomaste, Correcto. de ese negocio que tú tomaste, y tampoco hoy puedes decir, bueno, pues paro todo y nos vemos, ¿no? Porque ya, Claro. ya existe una responsabilidad ahí. Pero a veces, para que ese negocio siga funcionando, tiene que seguir creciendo, porque hay una frase que dice que negocio que deja de crecer empieza a morir. Correcto. Entonces, ¿hasta dónde es suficiente? Todo lo que está vivo y todo lo que es exitoso tiene que crecer. O sea, y la palabra es muy sencilla. Nunca es suficiente. O sea, nunca vas a parar. Esa es la realidad. Ok. Pero lo interesante es esto. ¿Qué te motiva a seguir? Wow, ok. Eso es lo que cambia la narrativa completa. Porque muchas veces lo que te motiva es resultados, más resultados, más resultados, más resultados, más resultados, más resultados. Y al final te vas a encontrar con que ningún resultado llena ese vacío. Wow. Y puedes tener 300 empresas, 500 empresas, 5,000 empresas, pero hay un vacío en el cual no hay plenitud. Eso es lo que está pasando hoy en día. No es que no sea suficiente. Mucha gente cree que Dios está peleado con los negocios o que solamente Dios está peleado con el crecimiento financiero. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Claro, Dios quiere que sea más, pero la realidad es esto, que el dinero o el éxito financiero nunca va a llenar vacíos espirituales. Va a llenar vacíos naturales. Pero esos vacíos espirituales no los puedes encontrar en lo natural. Es como si tú quieres llenar un vacío, o sea, este vaso pues, es un vaso y se llena con agua para que cumpla su propósito. Pero tú no puedes llenar este vaso con cemento, porque no solamente se va a llenar y puede explotar, sino no va a cumplir su propósito. Muchos de los problemas es que queremos llenar recipientes con éxitos naturales que no se llenan con éxitos naturales. Entonces, creo que no es que pares o no pares, porque nunca vas a parar. La Biblia, Dios siempre habla que nunca vas a parar. Siempre Dios da un principio que es el principio de multiplicación. Entre Dios más te da, tienes que multiplicar más. Entre más bendecido eres, tienes que bendecir a más personas, ¿no? Siempre que Dios te confía más, es porque te demanda más, ¿no? Sí, y creo que eso es fundamental lo que dices. No solamente producir por generar una riqueza material para llenar un vacío natural, Claro, ¿no? Sino desde la parte del propósito en el cual, una frase que me gustó que dijiste que Dios te va a bendecir para que tú seas de bendición. ¿Y qué quiere decir eso de bendición? Pues aparte de hacer o crear trabajos, aparte de ayudar a fundaciones, claro. Que hay muchísimas fundaciones que ayudar y demás. Bueno, creo que si no eres fuerte, y lo hablo ahora desde la experiencia, si no eres fuerte espiritualmente, llega un momento que, como bien dijiste, que el negocio o la parte financiera te aplasta. Te aplasta. Te aplasta la presión, el tema de a veces no saber cómo resolver un problema y que no te deje dormir, no un día, varios días. Es más, no varios días, varias semanas. Sí, o toda tu vida. O toda tu vida no lo puedes sostener. Es que tú no puedes cargar más de lo que tú no has entrenado, no estás preparado para cargar. Es como ir al gimnasio. A mí me encantaría ir al gimnasio y levantar una pesa de 100 kilos, pero me voy a lastimar o me va a aplastar. Y eso es lo que está pasando, que la gente hoy en día está buscando resultados, pero se olvidó del proceso. Y hay algo clave, el proceso forma carácter. ¿Qué hubiera pasado si tuvieras lo que hoy tienes hace 10 años? No, imposible. Estarías muerto. Claro. Estarías muerto. Sí. Porque por excesos, por lo que quieras, Sí. por decisiones que tomaste, estarías muerto. Sí. Esa es la realidad. Sí. Pero hoy en día, lo que estamos viendo es que el mundo, lo que quieras, te empuja al microondas, ¿no? Hoy, con agua caliente y una sopa, tienes una sopa. Pero el hecho que sacies algo no significa que sea nutritivo para tu cuerpo. Claro. La gente está brincándose procesos en la vida y quieren el éxito y quieren lo que tú tienes sin pasar por lo que tú pasaste. Claro. Y ahí es donde está, el valor está en el proceso, Claro. no está en lo que tienes. Es en el proceso que llegaste porque ese proceso te formó y ahora ahí viene algo terrible. Un montón de gente vive en procesos y nunca se forman.
y nunca crecen y nunca dejan formar y terminas lastimando a un montón de personas. Ahorita que dijiste algo que para ser de bendición, pues, o sea, muchas veces no tienes como empresario la bendición que eres para un montón de gente. Los empleos que generas, las oportunidades que abres, eso sí está bien. Pero también no hemos entendido que como empresarios tenemos una responsabilidad y es crear cultura. Ok. Y las grandes empresas lo han entendido. O sea, Apple tiene una cultura. Ok. Amazon tiene, o sea, si algún día has ido a las oficinas de Apple, hasta cómo se visten, dices, es una locura. Claro. Porque crean una cultura. Claro. Y creo que hoy los empresarios muchas veces están enfocados en ganar resultados, y se olvidaron de crear una cultura. Ok. Una cultura corporativa, una cultura en el que tú como empresario puedes influenciar a las personas a caminar bajo valores, bajo principios morales. ¿Y a dónde está? Hoy en día lo que está buscando la gente son resultados y se olvidó de la cultura. ¿Y qué pasa? Que si solamente buscas resultados, tarde o temprano el resultado te aplasta porque no hay un principio ni una base que pueda sostener el resultado. Es muy interesante, fíjate, el tema del proceso y de generar carácter. Y creo que ahí el mensaje que nos estamos llevando es que tiene que ser sostenido. El crecimiento de la empresa tiene que ser sostenido con el crecimiento de tu carácter, de tu crecimiento espiritual, de tu formación. Porque si no, es como construir un gran edificio, pero con cimientos que no están sólidos. Correcto. Y tarde o temprano, ese peso se va a caer. Es que con estrategia tú creces, pero con confianza permaneces. Wow. O sea, tú puedes vender todo lo que quieras, pero el hecho de vender todo lo que quieras no significa que vas a permanecer. ¿Qué es lo que te hace permanecer? La confianza de la gente. Claro. Cuando la gente confía en ti, cuando la gente... Muchos saben vender y hay grandes cursos. ¿Cuántos cursos hay para vender? Miles. Hay unos que son humo, porque así es. Hay unos que te forman y te vuelven un gran vendedor. Y puedes decir, ¿cuánta gente hay? Miles de cursos o cientos de cursos. ¿Cuántos cursos hay para sostener la confianza? Wow. Ninguno. No, ninguno. Ninguno. Pero lo que no entiendes es que sí, claro, sumas, creces. Pero ¿cómo sostienes a esos clientes? Con confianza. Sí. ¿Y cómo confío en ti? Con carácter. Claro. ¿Cuál es el carácter que tú me dices? Mañana nos vemos y ahí estoy. Wow. Eso hace que tú seas confiable para mí. Wow. Y a través de esa confianza, a través de que tú seas confiable para mí, es como sostenemos o cómo tenemos un crecimiento sostenido. Si no hay confianza, no hay crecimiento sostenido. Puede haber un pico, pero así como subió va a caer, porque no hay nada que lo sostenga. Y la confianza se construye con carácter. Si no hay confianza, no hay crecimiento sostenido. Así funciona. Entonces, así como gastas en ventas, tienes que gastar en adquirir o en ganar confianza. Bueno, y la confianza es algo que, fíjate que ahorita que dices eso me hiciste recordar algo que decía que puedes perderlo todo, económicamente hablando. Correcto. Puedes perderlo todo, pero mientras que no pierdas tres cosas, una, la sabiduría que acumulaste, la familia y la confianza. Es que puedes volverlo a ganar todo o mucho más. Y rapidísimo. Exacto, porque ya tienes el conocimiento, ya tienes la base de la familia y la confianza. ¿Cuántos años te tardas en construir confianza? Uf, años, o sea, te puedes tardar 10 años, 15 años. Bueno, no. Sí, puedes tardarte años. La respuesta creo es nunca dejas de ganarla. Nunca dejas de construir. Porque la confianza también es muy delicada. Puedes tardar 20 años en construirla y en un día para perderla. Correcto. ¿Y cuándo la pierdes? En un día, en un minuto, en una decisión. Ahí viene lo interesante, ¿no? Por eso es que la confianza, creo que como tú bien lo dices, y reflexionar ahorita, claro, es no sé si tu principal activo en los negocios. Pero eso es lo que te sostiene. Pero es de los principales. Porque, o sea, un negocio que sacrifica principios por velocidad, tarde o temprano, le van a cobrar una factura. Y puede ser una factura que te lleva a la quiebra. Sí. Puede ser una factura que te lleva a la bancarrota. Y ahí ya estás frito. Y por más que quieras salir, y por más que quieras abrirte... Hay medios, no sé si los bienes raíces, sí, yo creo que sí, que son tan pequeños, casi todos los medios son pequeños, ¿no? Sí. Que con que solamente faltes una confianza, tiras toda la red. Y por más que quieras volver a levantarte, no te vas a levantar. Wow. Porque es esto, o sea, hay gente que sacrifica principios, sacrifica valores, sacrifica aún procesos por ganar. Y lo puedes ver en lo que quieras. O sea, un tortillero chino.
O sea, tú, ahora que fuimos a Oaxaca, tú ves un tortillero hecho por un artesano oaxaqueño, a mano, que es un tortillero que yo se lo paso a mi nieto y va a seguir el tortillero. Y un tortillero chino, llegas a tu casa, lo sacas de la maleta y posiblemente ya está roto. ¿Por qué? Por el proceso. Wow. Porque no pasó el proceso. Entonces, cuando nos queremos brincar procesos, cuando nos queremos brincar esos aprendizajes, cuando nos queremos saltar principios por velocidad y por alcanzar el logro rápido, al final del día, tarde o temprano en el negocio nos va a pasar una factura, y una factura que nos puede dejar en la lona. Bien interesante. Esos principios no te los enseñan ni en la universidad, ni en ninguna licenciatura de negocios, ni en ningún lado. ¿Cómo se levanta uno? Tú dijiste algo que no se vuelven a levantar después de esto, pero si no lo sabías, porque hay muchos empresarios que nos ven, que gracias a Dios hoy les está yendo muy bien, pero hay otros que la están pasando muy mal, claro, también por no entender estos principios. Y a veces no es porque no los entendían, porque ni siquiera lo sabían, porque no los enseñan. ¿Cómo se pueden levantar? A ver, hay muchos principios para levantarte, pero lo primero es que hay que entender que lo espiritual no sustituye la preparación. Okay. Y ese es uno de los grandes errores que la gente y que la iglesia y que la fe cree. O sea, la fe no sustituye la administración, la fe no sustituye la disciplina, la fe no sustituye tener orden en tus finanzas. La fe te da dirección, pero la responsabilidad o el tomar responsabilidad te estructura. Creo que el primer paso para levantarte es tomar responsabilidad. Wow. Dejarle de echar la culpa a todos los factores habidos y por ahí. Es que me robaron, es que me traicionaron, es que... Da igual lo que te hicieron. Toma responsabilidad. Okay. Creo que lo primero para realmente levantarte es tomar responsabilidad. Y hoy la gente es especialista en culpar a todo. Culpar al gobierno, culpar a la situación, culpar al estrecho de Hormuz. O sea, todo tiene la culpa, menos tú. Claro. Y creo yo que la base de todo para el crecimiento es tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad y decir, a ver, ok, la fe me va a dar dirección, la fe me va a dar esta paz o la fe me va a dar esta claridad para tomar decisiones. Claro. Pero a la mano tiene que haber administración, a la mano tiene que haber disciplina, a la mano tiene que haber estudio, a la mano tiene que haber preparación. Si no, no hay nada, ¿no? Fíjate qué poderoso lo que estamos hablando y pocas veces se habla, yo no lo he visto mucho y creo que tú también, sí. O los que nos ven, nos escuchan, pues normalmente el contenido que hay es sobre cómo hacer una campaña, cómo hacer un cierre de ventas, cómo escalar tu negocio. Pero no, todo eso es la construcción, claro, es crecimiento. ¿Y cómo lo sostienes? Pero no se hablan de las bases de los cimientos. Claro. Porque el problema es ese, el problema es que, ya te sabes las 7 estrategias para escalar rápidamente el negocio. Claro. Ya te sabes las 7 estrategias para acelerar tus ventas. Ya te sabes las 7 estrategias para abrir más sucursales. Pero todo eso genera un peso y una presión. Claro. No solamente financiera, sino física, espiritual, emocional. Sí, familiar. Personal, toda una presión. Claro. Toda una presión y a veces te vuelves esclavo del negocio porque no entiendes estos fundamentos y el tema es que si no sabes estos fundamentos, tarde o temprano colapsa. Claro. Colapsa. Y es que mucha gente cree y no entiende tampoco la fe, cómo funciona y creen que la fe es como que va a llegar Dios y te va a quitar los problemas. Y la fe no funciona así. La fe lo que hace es darte una paz, es darte una perspectiva diferente en medio de los problemas. Y te voy a decir algo. Depende de dónde estés parado, es qué tan grande o qué tan pequeño vas a ver el problema. Es muy sencillo. Párate, estamos en un edificio, no sé de cuántos pisos, pero un edificio muy alto. Sí. Párate abajo del edificio, vas a ver un edificio inmenso. Pero súbete a un avión y se ve insignificante. Sí. El edificio no cambió. Cambió la perspectiva. Wow. Lo que hace la fe es cambiarte la perspectiva de lo que estás viendo. Entonces, por fe, tú cambias la perspectiva y algo que parecía incontrolable, algo que parecía insolucionable, comienza a tener solución. Algo que parecía tu matrimonio, tu familia, ya sabes que no es rescatable. Cuando entra la fe, cambia la perspectiva y dices, no, espérate, todavía puedo rescatar esto. Todavía, es que perdí la infancia de mis hijos por andar en el negocio. Ok. Espérate, no está perdido.
Wow. La fe cambia la perspectiva. Fíjate que también me hiciste recordar una frase que dice que ora tanto como si todo dependiera de Dios y haz tanto como si todo dependiera de ti, ¿no? Correcto. O sea, hay que aprender las dos partes, ¿no? Es eso. Hay que estar disciplinado, enfocado, pero Justamente. actuando con fe, ¿no? Fíjate que eso para mí, a mí me cambió la vida, esa perspectiva en el cual es como yo también lo veo. Eso que tú dijiste está súper explicado. Y a mí como yo lo he vivido también, es como el negocio, la vida, los retos, Claro. los ciclos económicos, todo. Pero cuando estás en fe, cuando actúas en fe, es como estar en un huracán, Sí. pero actuando y tomando decisiones desde el ojo del huracán, Claro. que es el único lugar que es donde hay paz y tranquilidad en Correcto. medio del caos. Correcto. ¿No? Y la perspectiva cambia. O sea, cuando tú empiezas a entender esto, empiezas a ver cosas que nadie ve, empiezas a ver oportunidades donde nadie las ve. ¿Por causa de qué? Por causa de tu posición. No cambiaron las circunstancias, no cambió magia, no hubo magia, simplemente tu enfoque, tu posición es diferente. Es muy fácil encontrar un terreno, vamos a hablar de bienes raíces, Sí. desde un helicóptero, y es muy difícil encontrar un terreno caminando. Esa es la realidad. ¿Cuánto tiempo te puede tomar un terreno en un helicóptero? El Claro. terreno estaba ahí. Claro. Lo que cambió es tu posición delante del terreno. Eso es lo que hace la fe, cambiar nuestra posición. Y hay principios claves para poder poco a poco cambiar esta posición, poco a poco ir. No es de un día a otro, es un proceso. Así como hacer negocios, así como hacer tu empresa, como hacer mi empresa. Fue un proceso. La fe también es un proceso. Cuando es un proceso, no es como que hoy digas, hoy creo en Dios y ya todo cambió. No, es un proceso que tienes que ir creciendo y hay principios para poder entrar y cambiar esa perspectiva de la vida, ¿no? Fíjate que siguiendo hablando de la fe, porque es muy poderoso este principio, se te van abriendo puertas que tú decías, wow, o se te van presentando personas, se te van presentando oportunidades, se van cerrando tratos, y algo que tú pensabas que ibas a solucionar en 5 o 10 años, o que incluso no ibas a solucionar, Claro. se soluciona incluso en semanas, Sí, sí, sí. o en un par de meses, pero es un tema, claro, y vuelvo al punto, actuando y caminando con fe, tomando decisiones con fe, pero haciendo todo con disciplina, con carácter, con principios, como lo dices. Es que Ajá. esto, todo está lleno de principios y todos los principios nos tocan a nosotros. O sea, un principio, por ejemplo, es mayordomía. ¿Qué es mayordomía? La Biblia lo habla así, mayordomía, pero ¿qué es? Administración. O sea, Wow. administración. Y cuando hay un principio, ojo, ¿te acuerdas que te dije cambiar la perspectiva? Sí. Cuando entiendes que nada es tuyo, pero nada, sino que es prestado, cambia la administración. Sí. O sea, es muy diferente que a ti te caigan, voy a poner un número, 100,000 pesos. Igual y tenías ganas de comprarte una bolsa para tu esposa, unos zapatos, lo que sea. Te los gastas. Es muy diferente cuando yo te digo, oye, aquí están tus 100,000 pesos, administramelos. No vas a comprar esto. ¿Por qué? Porque porque no es tuyo. Claro. Cuando tú entiendes este principio, cambia completamente. Dices, a ver, esto que yo tengo no es mío. Entonces, ¿lo gastaría? ¿Qué haría con algo que no es mío? No, lo voy a multiplicar. Claro. Y con las ganancias me voy a comprar esto. Cambia completamente la perspectiva. Es lo mismo, pero la perspectiva cambia. Entonces, cambiando estas pequeñas cosas, entender que las cosas no son tuyas, el entender la integridad. ¿Qué es ser íntegro? Ser el mismo en la oficina, en tu casa y afuera, en todos lados. Wow. Y eso que hablas la palabra multiplicación. Sí. La palabra multiplicación, que incluso hay un pasaje en la Biblia Sí, donde sí, sí. habla sobre eso, sobre que es una responsabilidad ser multiplicadores, fíjate. Es una obligación. Es una obligación que tenemos ese don de multiplicar Sí. lo que está en nuestras manos. Entonces, ¿para qué? Para que precisamente con esa multiplicación y esta parte de a los que nos toca ser empresarios, a los que nos toca hacer negocios, poder ayudar a cientos de personas. Y algo bien importante y que te quiero preguntar es, tú hablas, algo que a mí me gustó mucho, el tema de la paz, Sí, el tema de la tranquilidad. sí. Y el tema del carácter, que es la capacidad de sostener tus decisiones. Pero cuando tomas una decisión que está mal, pero tú en su momento pensabas que estaba bien, ¿cómo lo solucionas? Esta parte de paz y tranquilidad de decir, híjole, es que a veces si sigo con esto voy a dañar a A, pero si no sigo voy a dañar a B. ¿Me explico?
pero tienes que seguir porque tienes que tomar esa decisión. ¿Cómo lo haces? Vamos a entrar a otro principio bien clave, que es la humildad. O sea, creo que lo primero es, en base a tomar responsabilidad también hay una humildad. Y la humildad es, muchas veces tienes que empezar por reconocer que te equivocaste. Wow. A los empresarios nos cuesta mucho trabajo reconocer que nos equivocamos. Sí. Nos cuesta mucho trabajo reconocer que nuestra decisión fue errada. Nos cuesta mucho trabajo reconocer que hay un montón de daño colateral en nuestras decisiones, ¿no? Wow. Y lo primero que creo que tienes que hacer en este tema es reconocer Wow. que fallaste. Porque si tú no reconoces que la decisión fue errónea, ¿cómo te voy a ayudar? Claro. Y en el mundo espiritual funciona así. O sea, ¿cómo podemos pedir ayuda si no creemos que la necesitamos? Claro. Puede bajar Dios mismo y presentarse enfrente de ti, pero si tú no reconoces que necesitas ayuda, nunca vas a poder recibir esa ayuda. El reconocer te cambia completamente tu posición a una posición receptiva. Y muchas veces, y te lo voy a decir así, las soluciones vienen de que menos te lo esperas. Wow. La respuesta viene, te estabas boleando los zapatos allá afuera y el que te lo estaba boleando te dijo una frase, Sí. te dijo un comentario, Claro. que es la respuesta que necesitabas Sí. de esa solución. Wow. Pero tiene que haber una humildad. Y la humildad de reconocer que fallaste cambia completamente tu posición Sí. de una posición imperativa, de imponer, de decir, yo dije esto, y a una posición receptiva de decir, ok, fue la decisión que tomé, fallé, reconozco que fallé, y ni siquiera tienes que hablar con tu equipo. Es una posición interior. Decir, ok, la regué, fallé, Wow. ahora, ¿qué sigue? Porque al momento que tú cambias eso, te vuelves receptivo. De repente, las soluciones que necesitas y la respuesta que necesitas está en tu equipo de trabajo, está en la gente que tienes al lado. Wow. Pero cuando te subes a una decisión mala, lo primero que quieres hacer es que nadie te vea, ¿no? Que nadie sepa. Wow. El orgullo es canijo. Sí. Fíjate que hace rato también decías algo que ¿qué hubiera pasado si tuvieras esto hace 10 años? Pues insostenible porque no tienes el carácter, no te Claro. habías formado y no habías pasado el proceso. Pero, y lo digo yo como testimonio en el tema de que a mí esta parte espiritual que he trabajado ahora en los últimos meses Sí. me ha fortalecido, o años, un par de años, me ha fortalecido bastante que mis negocios se han fortalecido. Pero ¿cómo iniciar? A los que nos ven, que a lo mejor esto ya les hizo sentido y ya dijeron, ok, por eso a lo mejor no duermo tranquilo, por Claro. eso a lo mejor pues en mi familia es un caos, estoy a punto de divorciarme o estoy peleado con mis hijos o tengo una mala relación con mis hermanos, con Sí. mis padres, e incluso a veces yo me soporto Sí. y quiero aventarme de un edificio. Sí, claro. ¿Por dónde empiezan a fortalecer esta parte espiritual? ¿Por dónde empiezas? Justo lo que hablamos ahorita, reconocer, o sea, reconocer que necesito ayuda. La Biblia dice, he aquí yo toco a la puerta y llamo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un caballero. Dios comienza donde tus fuerzas terminan. Wow. Si no, ¿para qué quieres a Dios? Si en tus fuerzas lo puedes hacer, si en tu capacidad, si en tu conocimiento lo puedes hacer, ¿para qué quieres a Dios? Si Claro. lo puedes hacer tú, Claro. ¿no? ¿Para qué lo quieres? Realmente Dios comienza donde reconoces que en tus fuerzas ya no lo puedes hacer. Wow. Entonces, cuando dices, a ver, en mi capacidad, en mi paciencia, en mi conocimiento, ya no sé cómo arreglar mi casa, ya no sé cómo llevarme bien con mi esposa, ya no sé qué hacer. Es ahí donde comienza. Y una relación o una vida espiritual comienza desde una posición de sinceridad, Wow. de decirle a Dios. Y no, ni siquiera como un rezo, como simplemente abrir tu corazón y decirle, ya no puedo más. Wow. Ya no puedo más, necesito que me ayudes. Y es ahí donde comienza la transformación de una persona. Y te voy a dar toda la razón, porque así fue. Así fue, o sea, fue una situación ya hace varios años donde a mí me apasiona leer, ir a cursos y demás, pero llegó una situación que nadie me había enseñado. Claro. Y que por más que busqué no encontraba la solución hasta que hice eso.
Sí. Literal dije, Dios, este negocio es tuyo. Ya dime no qué puedo hacer, más, sí, ya no claro. puedo más. Y mira, algo que yo pensé que iba a tardar 3, 4 años en solucionarlo, fueron 3, 4 meses. Estaba solucionado y la empresa había crecido un 200% más. Sí, y cuando tú dices ese ya no puedo más, literal es como si algo pasara alrededor tuyo, que llega una persona y te habla de Dios, y de repente llega otra persona y te ofrece su ayuda, que ni siquiera la Sí. necesitabas, y dices, ¿qué es esto? Y poco a poco llegas al punto en que llegamos nosotros, que nos conocemos de la manera más rara Sí. del mundo, que ahí después les cuentas tú cómo nos conocimos. Sí, sí, sí. Pero de esta manera es así, o sea, Sí. Dios comienza cuando tú reconoces que necesitas, es ahí. Y aunque parece imposible lo que de solucionar, no hay imposibles. Y es reconocer literal, decir como, te necesito, ya aquí ya mis fuerzas acabaron, porque el principio espiritual es este. Dios comienza donde tus fuerzas terminan. Wow. Tú decides en dónde. Yo puedo, aún teniendo fuerzas, decir, ya quiero que tú le entres. O puedes gastarte todas las fuerzas y llevar al límite, ¿no? Para reconocerlo. Pero esto no se trata de una religión, ni siquiera se trata de una vida espiritual. Se trata de tener una relación con Dios. Cuando me dijiste cómo te describes, y me gustaría como describirme ahorita que ya les platicamos todo esto, como un facilitador de relación entre Dios y el hombre. Eso es lo que me describiría más. O sea, mi pasión, porque ni siquiera mi trabajo es mi pasión, es agarrarte a ti, agarrar la mano de Dios y decir, aquí están, presentarlos. Ahora tengan una relación. Ahora ya no estás solo, ahora tienes en quién descansar, ahora tienes en quién te puede ayudar, ahora tienes claridad en medio del huracán, ¿no? Wow. Pero todo comienza con esa sinceridad, con ese abrirle tu corazón, con ese reconocer de, ya no puedo más en esta área. Y puede ser solamente en un área de tu vida, pero eso basta para que tu vida espiritual comience a crecer. No dejarla ahí a un lado, ¿no? Hasta que esté ahogado. Creo que es tiempo de hacer esto en nuestras vidas, para poder que haya una estabilidad, para que haya un equilibrio en nuestra vida. Descansar en medio de la tormenta. Uf. Palabra importante e imponente. Así que para Joel, bueno, pues híjole, se nos fue pero volando. Volando, buenísimo. Creo que esto nos da como para 20 programas más. Es información, sabiduría espiritual, sabiduría en los negocios y sobre todo personalmente decirles que esto, si quieres, como bien dijo Joel, hacer que tus negocios no solamente crezcan a una gran velocidad, sino que se mantengan, porque los negocios es una carrera de resistencia, Totalmente. no de velocidad. Eso es como un maratón. Bueno, es. Varios maratones. Varios maratones. Varios correcto. maratones. Esto es de resistencia y de permanecer y sobre todo seguir teniendo la confianza, que eso es muy importante. Correcto. Joel, por último, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Y cómo, por último, una frase que les quieras decir y que pueda llegarles a todos los empresarios e inversionistas que nos escuchan. Bueno, me encuentran el ministerio, que siempre estamos poniendo un chorro de cosas, un propósito MX. Ahí me encuentran como Joel Irazábal. Hay un montón de contenido ahí en YouTube, en Instagram, en todos lados hay un montón de contenido. Y me gustaría cerrar diciendo, para mí hacer negocios con Dios no significa usar a Dios para ganar dinero, sino significa permitir que Dios gobierne en la manera en que lo gano, en la manera en que lo administro, en la manera en que le sirvo, y recordar esto, que cada vez que Dios te pone en una posición privilegiada, como Dios te ha puesto a ti, como Dios me ha puesto a mí, y a un montón de gente abajo, recordar que entre más alto y más grande sea tu empresa, más tienes que servir a la gente. Wow. Entonces, creo que eso es lo que más me gustaría llevar, que entre más grande sea tu empresa, tienes más oportunidad de ser usado, de influenciar más, pero también de servir a un montón de gente, ¿no? Negocios con propósito y el objetivo de servir, sin duda van a hacer que crezcan nuestros negocios. Joel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te agradezco por toda esta grandísima información y gracias a todos ustedes que nos siguieron aquí en un episodio más de Inversiones y Negocios
aquí en Telefórmula y nos vemos la próxima semana. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora.